grupos que van a pasar, ¿es por orden de número o usted los Sí, va a por orden de seleccionar? número. No, por orden de número. Va a pasar los primeros 5 grupos, del grupo 1 al número 5, este día. Y el día miércoles van a pasar del grupo 6 al 10. ¿Cuándo, Entonces, ¿cómo? 5 grupos en cada. el jueves 5 vamos a ahora. pasar nosotros. Del 1 al 5 5. ahora. Sí, del 1 al 5. Y del Okay. 6 al 10 pasan el miércoles. El miércoles. Del 6 al 10. Pero no va a ser en la Sería clase. el jueves, licenciado. ¿Cómo? El jueves sería. Ah, bueno, sí, el jueves. Usted, Pasado mañana. Sí, pasado mañana. Sí. Ya me había afligido. Miércoles, está programada miércoles, aunque quisiera, no se puede. Es que miércoles doy tributario, por eso es que me confundí. Vaya, entonces Bueno. voy a pasar lista para el grupo número 1. Ya están por ahí los del grupo número 1. Las personas del grupo número 1. Pregunto. Aquí estamos. Vaya, vamos a ver. Hay algunos grupos que no me actualizaron sus miembros. Entonces, cuando yo introduje la información al apartado de grupos en el aula virtual, todavía me salen algunas personas ahí que no tienen grupo. Y supongo yo que ya están todos los grupos conformados, ¿verdad? Vaya, entonces, vamos a comenzar según el listado que yo tengo. El último que me enviaron del grupo 1 es Aparicio Mejía, Adrán Stanley. No se encuentra. Córdoba Beltrán. Creo que no ha ingresado todavía, Lick. Vaya, Córdoba Beltrán Samuel Jesús. Aquí está el licenciado. Vaya, presente. González Lemon Víctor Gabriel. Está también, va. González Lemon Víctor Gabriel. González Romero Sanda Patricia. Presente. Va, presente. Hernández Castillo Karen Melisa. Presente, Lick. Presente. León Rodríguez Karina Guadalupe. Presente, Lick. Miranda de Odanes Marvin Vladimir. Presente, licenciado. Presente. Pérez Abarca Marvin Alexander. Lick, él está trabajando, en ese momento no ha salido. Vaya, hay cuando se conecte, hay que me mande un mensaje. Pérez Mendoza Karen Lisep. No está, ¿no? Karen Lisep Pérez Mendoza. Ella Paola. también, Lick, trabajando. Bueno, hay que me envíe un mensaje después. Paola María Rosa Chavarría. Presente, licenciado. Presente. Julio Alexander Rosales López. Está, ¿verdad? Vaya, voy a volver a repetir. Adrián Stanley Aparicio Mejía. Licenciado, perdón la interrupción. Soy Presente. Julio González. No le había contestado, estoy en el trabajo todavía, pero estoy escuchando la clase. ¿Cómo se llama usted? Julio Alexander Rosales. Vaya. Vaya, vamos a ver. Adrián Stanley Aparicio Mejía. No, ¿verdad? Víctor Gabriel González Lemos. Lick. Presente, Adrián Stanley. Vaya, presente. Víctor Gabriel González Lemos. Víctor Gabriel González Lemos. No, ¿verdad? Marvin Alexander Pérez Abarca. Tampoco. Karen Lisep Pérez Mendoza. Tampoco. Entonces hay 3 personas que... Presente, Lick. ¿Usted es? Karen Lisette Pérez Mendoza. Vaya, entonces solo tenemos 2 personas que están pendientes.
Marvin Alexander. Licenciado, una preguntita. ¿Cómo? Una preguntita, Lick. Sí. Pero no afecta en la nota que algunos no puedan conectarse porque están trabajando. Tendrían que conectarse o por lo menos escuchar la clase. Ahí que me manden un mensaje ahí. Vaya, ya tenemos aquí el primer grupo. Vamos a ver, el grupo 1. Grupo 1. Licenciado, ¿Sí? Ajá. Adrián, ¿Alguien habló me por ahí? tomó asistencia. No sé cómo se llama. Aquí solo está pendiente Víctor Gabriel González Lemus y está pendiente Marvin Alexander Pérez Abarca. ¿Cómo se llama usted? Adrián Stanley. Adrián Stanley. Sí, aquí. ¿O no contestó usted? Alguien contestó por usted. Yo dice, Adrián Stanley, me dijeron presente. Bueno, pero ahí estaba. Ok. Había escuchado. No había escuchado, pero a ver quién dijo presente entonces. No, Bueno. Lick, lo que pasa es que él fue el que dijo. Tiene memoria. Sí, él había respondido, Lick. Vaya, estamos bien ahí. Vaya, entonces va a pasar el grupo 1. ¿Quién va a pasar? Yo, licenciado. En el Paola grupo- Rosa. Paola Rosa. Paola Rosa. Paula María Rosa Chavarría. Así es. Usted va a ser la expositora. Vaya. Entonces, bueno, pongan la presentación y ya subieron los trabajos, ¿verdad? En ese momento, Lick, a guardarlos iba. Es que yo di hasta las 6:30. No los han subido. Licenciado. Lick, Ajá. fíjese de que yo intenté ponerlo ahora en la tarde, pero no me salía abierto. Entonces, como venía en el tráfico, ahorita lo voy a poner. Soy del grupo número 2. De 4 a 6:30 puse yo, pero ya lo voy a habilitar entonces. Hasta Por las... favor, licenciado, es que yo en ese trayecto venía en camino, entonces Los demás yo fui temprano. Los demás ya lo subieron. Grupo 8, sí, Lick. Todavía. Subirnos, pero no nos aparecía habilitado la No, opción pues para sí, es que era de 4 a 6:30, o sea. No, igual a las 4 estábamos nosotros pendientes, pero Yo probé a esa hora, pero yo puse un mensaje. Vaya, vamos a ver, pero ya la mayoría ya lo subió. Grupo 9 sí lo subió, licenciado. Vaya, o sea que lo que pasa es que muy tarde reaccionaron ustedes. Voy a habilitarlo hasta las 7 de la noche. Vaya, entonces pongan la presentación mientras yo habilito esta cosa. Vaya, Lick, ahorita. Vamos a ver, permítanme. Vaya, pongan la presentación entonces y cuando esté lista son las 6:49. Son en este momento. Tarea, editar. Listo, Lick, ya estamos compartiendo. Vaya, entonces le voy a poner a las 6:50 que comenzó. Son 10 minutos los que tiene. Perfecto, entonces, compañera, su tiempo. Buenas tardes, docente y compañeros presentes. Mi nombre es Paola María Rosa Chavarría y representaré al grupo número 1, el cual nos corresponde hablar sobre el contrato de promesa de compra-venta. Nos preguntaremos qué es una promesa de compra-venta. La promesa de compra-venta es un contrato en que una parte promete comprar y la otra promete vender, llamándose la primera prominente comprador y la segunda prominente vendedor. Por tanto, este contrato es a título oneroso porque en este caso ambos contratantes obtienen un beneficio. En otras palabras,
La promesa de compraventa es un contrato preliminar que sella un acuerdo entre un propietario y un comprador. Se firma para garantizar al comprador la adquisición de la propiedad y cerciorarse que el vendedor no lo ofrezca a un tercero. La naturaleza jurídica de este trata sobre determinar el género jurídico a la cual pertenece la institución. El contrato es un acto jurídico bilateral de la naturaleza patrimonial, teniendo por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. En otras palabras, la promesa de compraventa es un contrato preliminar que sella un acuerdo entre un propietario y un comprador. En teoría, este documento no es obligatorio, pero casi siempre se utiliza para sellar un acuerdo de venta. Una vez firmada la promesa de compraventa, le da al comprador una opción de compra exclusiva. Por ende, Perdón, encienda la cámara porque si no, no la voy a... En la ahorita, permítanme. Licenciado, perdón, no Sí. se puede subir el trabajo y estamos intentando. Lo acabo de habilitar. Yo también no no puedo, aparece. y yo a las 16:44 le puse un mensaje que no estaba habilitado y no podía subirla. Sí, pero lo acabo de habilitar. Vaya, me voy a salir y voy a volver a ingresar. Gracias. Vaya, continúe la exposición. Continúe. No tiene apagado el micrófono. Hola, ¿ahora? Vaya, dale. Por ende, como se mencionó anteriormente, el vendedor tiene prohibido ofrecer su propiedad a otra persona. Es así que la venta debe reservarse para este comprador. En consecuencia, el contrato de promesa de compra-venta se entiende cumplido cuando se celebra el contrato de compra-venta en las condiciones prometidas o pactadas en la promesa de compra-venta. ¿Cuáles son las partes de la promesa de compraventa? La promesa de compraventa tiene dos partes que son el prominente comprador, en donde su obligación es entregar la cosa determinada, y el prominente vendedor, que su obligación es la de pagar el precio antes estipulado de la cosa. Por tanto, este contrato es bilateral, compuesto por dos partes, pero cada parte puede tener varias personas, o sea que puede haber dos o más prominentes. Por ejemplo, cuando una casa pertenece a dos personas, se promete en venta donde los dos dueños firman como prominentes vendedores. La gente a veces se pregunta para qué se hace un contrato de promesa de compra-venta. En realidad, este contrato se hace para garantizar que el negocio prometido sea cumplido por las partes y que se lleve a cabo en su cabalidad. En este contrato se promete hacer algo, comprar y vender una cosa, como puede ser una casa, un vehículo, una finca, etcétera. Y cada una de las partes quiere asegurarse que la otra cumpla con lo que ha prometido. Esa garantía se puede acrecentar cuando se incluyen arras y cláusula penal, pues con ello se incrementa el costo de incumplir, estimulando a las partes a cumplir, pues la consecuencia de incumplir tiene un costo previamente pactado en esta promesa. Este contrato de promesa de compraventa es de amplia utilización en el negocio de bienes raíces, tanto así que no se recomienda hacer negocio alguno sin que previamente se haya firmado la respectiva promesa de compraventa. Con base legal en los artículos 1416, 1417 y 1425 del Código Civil, donde el último nos dicta lo siguiente. Artículo 1425. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. La primera,
que la promesa conste por escrito. La segunda, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. La tercera, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Y por último, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Como anteriormente mencioné, el primer requisito es que la promesa de compra-venta se tiene que hacer por escrito. Las promesas verbales no tienen ningún valor contractual. El segundo requisito tiene que ver con quienes firman la promesa de compra-venta, que estos sean capaces legalmente para obligarse y que se trate de negocios lícitos. No solo hay que verificar que la persona que firma no es un interdicto o un menor incapaz, sino que quien firma puede efectivamente obligarse a cumplir lo prometido, puesto que luego la obligación no es oponible porque quien se comprometió no podría hacer lo que dijo que haría. Por ejemplo, suele suceder que a veces quien firma no es el dueño de la cosa que se va a vender y en ocasiones se hace de buena fe. Por ejemplo, Pedro ha comprado una propiedad, pero la ha puesto a nombre de su papá. Entonces, quien hace el negocio es Pedro, pero quien debe firmar es el papá de Pedro. El tercer requisito es muy importante, pues la promesa de compraventa debe contener la fecha en que se debe de cumplir el negocio prometido. De no ser así, no es posible determinar su cumplimiento o incumplimiento. Es por eso que si no se fija la fecha para cumplir con lo prometido, no hay forma de obligar su cumplimiento, pues no es posible constituir en mora al incumplido, ya que no existe el elemento principal para determinar la mora en el cumplimiento de una obligación, que es la fecha en que ésta debió cumplirse. En otras palabras, si no hay fecha, no hay plazo que se venza, y si no hay vencimiento, no hay mora en el cumplimiento de la obligación. El cuarto requisito es la necesidad de incluir todo lo necesario que la ley demanda para que luego de firmada la promesa de compra-venta no falte más que las formalidades del negocio. Para ser más clara, si la promesa es vender un televisor, por ejemplo, se tiene que decir qué televisor es, hay que indicar la marca, la referencia de el color, el tamaño, el tipo de pantalla, etcétera. Pues la idea es evitar que el vendedor entregue un bien que no es el que se esperaba. Y lo que la norma pretende es que no haya duda respecto a lo que se prometió vender y comprar. En la vida cotidiana pasan cosas como que, por ejemplo, un señor prometió venderle una vaca a su vecino, por ejemplo, pero le entregó una más pequeña, más flaca y más vieja que la que le había prometido. Y luego no hay forma de probar cuál es la vaca negociada, porque en el documento no hay detalles suficientes para identificar inequívocamente que esa era y no la otra vaca negociada. Y ante esa circunstancia, la promesa de compraventa no sirve de nada, si acaso para resolver el negocio, pero para su cumplimiento resulta imposible para la justicia. El tema de la promesa de compraventa es un tema de gran importancia porque su correcta redacción, interpretación y ejecución depende que en el futuro no se presenten graves problemas entre las partes, que a veces estos trámites suelen costar mucho dinero y que solucionarlos por la vía judicial puede tomar muchos años, en los que puede resultar engorroso para ambas partes. Ahora bien, ¿qué documentos son necesarios para formalizar una promesa de compraventa en El Salvador? Los documentos para la promesa de compraventa son pocos y de rápido acceso, como lo son el DUI, el NID del comprador y del vendedor, y para el caso de extranjeros, pasaporte. En caso que se trate de un bien inmueble, se necesita la estructura del inmueble, donde encontraremos información
como dirección, medidas, si cuenta con establecimiento, si cuenta con bodega, entre otros. Y por último, con respecto a la terminación de la promesa de compraventa, termina ordinariamente por agotamiento natural de los efectos del contrato, o sea, al otorgarse el contrato futuro, pero también puede caducar porque haya vencido el término sin que se cumpla, por ninguna de las dos partes hayan podido celebrar este contrato. La promesa también termina por las siguientes causas: por la celebración del contrato definitivo y por convenio. Y para finalizar en la presentación, podemos observar un ejemplo de contrato de promesa de compraventa. No sé si me ayuda, por favor, la compañera. Ahí está. Ahí está un ejemplo de promesa de compraventa. Y pues así concluyo. Muchas gracias por su atención. Vaya, son las 7:01. Aunque hubo un tiempo ahí que ¿cómo se llama? La interrumpimos, ¿verdad? Vaya. Bueno, el grupo 1 ya pasó. Vamos a ver el grupo 2. Miren, las personas que, ahí estaba alguien diciendo que no lo podía subir, que le decía que no. Es que quizás, me imagino yo que como no me actualizaron algunos grupos los nombres, entonces que intente subirlo a otra persona. Hasta las 7:10 he puesto yo para que lo suban el trabajo, los que no han podido todavía. Y, Yo tengo Yo sí una ya pude, consulta. licenciado. Muchas gracias. ajá. ¿Qué decía? Podemos adjuntar, perdón, Lick, sí, podemos adjuntar los dos documentos, ¿correcto? El de la presentación y el trabajo normal, sí nos daría la habilitación. No sé. Súbanlo. Si no lo puede subir usted, que lo suba a otro de su grupo. Tiene que subir los dos, ¿verdad? El trabajo y la presentación. Pero todos Sí. han podido. Licenciado, Ajá. yo Gracias. soy del grupo 8, pero yo solo pude subir la guía. Yo ya tengo la presentación, pero no sé cómo ¿Cómo se la guía? hace eso. O sea, ustedes no iban a hacer ninguna guía, iban a hacer un trabajo. No, el desarrollo de la guía, perdón. Trabajo, quiere decir usted. Ajá, sí, así es. Ese sí lo subí, pero la presentación Bueno, no, tiene no todavía, la son subí. 7 minutos que le quedan. ¿Y cómo Vaya. hago? ¿La adjunto? Súbalo. ¿Se puede? Vaya, perfecto. Súbanlo, 7 minutos. Vaya, entonces vamos con el grupo 2. Voy a pasar lista. Este es el listado que tengo. Vamos a ver. Reina Erika Cruz Enríquez. Tilic, presente. Presente, ¿verdad? Rafael Antonio Juárez Alvarado. Presente, No está. Presente. Nehemías Abel Valencia Ramírez. Presente, Lick. Presente. Josué Alfonso Alas Escobar. Josué, no sé. ¿Se encuentra? Presente, licenciado. Vaya, Presente. O solo me puede decir, no hay problema. Vaya. Mirna Isabel González, gracias. Presente, Lick. Yancy Stephanie Pérez Mengíbar. No está. Raúl Edwin Serrano Velasco. Tampoco. Raúl Edwin Serrano Velasco. Tirsa Jael Marroquín Guerra. Presente, Lick. Presente. Anderson Ulises Montoya Cañas. Presente, Lick. Presente. Giovanni Alexander de León Palacios. Presente, licenciado. Vaya. Reina Juárez Franco. Presente, licenciado. Vaya, solo no se encuentra Yancy Stephanie Pérez Mengíbar.
y Raúl Edwin Serrano Velasco. Ellos dos no se encuentran. Vaya, vamos a ver. Entonces, ¿quién va a Disculpe, exponer? ¿Sí? Yancy estaba escribiendo en el chat que tiene problemas con el micrófono. Vaya, entonces, sí, es que me cuesta estar viendo el chat y estar viendo. Mejor ustedes díganme si hay alguien que... Vaya, ¿quién va a exponer? Yoli, Reina Erika. Reina Erika. Reina Erika. Ah, la primera, ¿verdad? Sí. Vaya. Entonces, ponga la presentación, encienda la cámara y comience. Yo le voy a tomar el tiempo. Son las 7:06 en este momento. No sé si alguien de mi grupo me puede ayudar a subir la presentación, porfa. Coordínense ahí porque tienen que... ¿Qué pasó? Voy a intentar, compañera. Voy a intentar hacerlo yo. Coordínense, tienen que estar bien coordinados, porque aquí estamos perdiendo tiempo. Lick, yo creo, Lick, que quizás ha de haber una confusión. Quizás los compañeros están viendo en donde usted publicó la rúbrica, pero abajo de la unidad 2 dice tarea unidad 2, contratos gratuitos y onerosos. Ahí es donde se va a subir. Bueno, ahí les puse donde se va a subir. Ahí está la pestañita, ¿no? Ahorita ya está cargando, ya va a ser la presentación. Enciende la cámara también. La persona que va a exponer. Vaya, son las 7:08. Vamos a poner su tiempo aquí. 7:08. Comience. 7:08. Comience. Bueno, buenas noches, compañeros, licenciados. Mi nombre es Reina Erika Cruz Enríquez. Somos del grupo número 2. Nosotros vamos a hablar acerca de el contrato de compraventa. ¿Me confirma, Lick, si se mira bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno. Prosiga. Bueno, se dice, según el artículo 1597, que la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga con la otra a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella que se dice vender y una que se dedica a comprarla, ¿verdad? Dice que el dinero del comprador por la cosa vendida se llama precio, así se le denomina como el precio. Y lo que les decía, según el artículo 1597 de nuestro Código Civil salvadoreño. Según la naturaleza jurídica del contrato de compraventa, se concibe como un contrato esencialmente solemne, puesto que el vendedor transmite al comprador el dominio, no solo el uso y el goce de la cosa, debido a que el comprador paga el precio para ser el dueño y señor del objeto de la compraventa, aunque la entrega material de la cosa no se dé exactamente cuando el comprador desembolsa el valor monetario, puesto que la propiedad o el bien se transmite con el consentimiento de las dos partes del contrato. En este caso, puedo poner de ejemplo, por ejemplo, un bien inmueble que no se entrega en el mismo momento, sino que, digamos, la persona primero va a ver el inmueble, hacen el contrato y después la persona que es el comprador
toma posesión ya después de celebrado el contrato, entonces esta toma ya posesión de la cosa. Dice que la compraventa está legislada en el libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos en la sección 10 del título 13 de la compraventa, entre los artículos 1597 al 1604 del Código Civil, es donde podemos encontrar todo lo que nos concierne a la compraventa y toda la información que nosotros necesitamos. Aquí tenemos también las características de la compraventa. Dice que una de las características es bilateral, cuando establece derechos y obligaciones a cargo de cada uno de los contratantes, como se deduce del estudio de la definición y del contenido de las obligaciones del mismo. Dice que es conmutativo porque las prestaciones a que las partes contratantes respectivamente se obligan tienen que ser equivalentes al valor de la cosa que se vende, considerando solo el efecto en el que las partes consideren sus mutuas prestaciones del equivalente. El valor tiene que ser acorde, el valor monetario tiene que ser acorde a la propiedad o al bien en el que se está vendiendo. Una de las principales es celebrar el contrato de compraventa. Esto subsiste por el mismo o sin necesidad de otras convenciones, según el artículo 1313 del Código Civil. Dice también que es consensual. Por regla general, la compraventa se perfecciona con solo el consentimiento de las partes, tal como lo expresa el artículo 1605 del Código Civil, salvo las excepciones legales, que nosotros sabemos que ambas partes deben de tener el consentimiento para poder celebrar el contrato. Dice también que es oneroso porque cada parte efectúa prestaciones equivalentes a la otra debido a las prestaciones mutuas que genera el contrato. Reporta utilidades para ambas partes. De esta manera también podríamos expresar que la utilidad del vendedor es el precio monetario que recibe, es ese dinero en efectivo, y del comprador es la cosa, el bien mueble o inmueble que ha adquirido. Dice que entre los requisitos de aceptación tenemos la declaración de voluntades encaminada a cerrar el ciclo del contrato. Según la doctrina de la declaración, el consentimiento basta para que se perfeccione cuando el destinatario de la oferta al que se allana o que se aviene a ella, es decir, que el contrato quedaría formalizado con la sola exteriorización por las partes del aceptante de su voluntad y de aceptar que ya a partir de ese momento existirá o coexistirán dos voluntades jurídicas dirigidas al mismo fin, que es la celebración del contrato. Aquí nos podemos referir al comprador y al vendedor, ¿verdad? Que como ya lo mencionábamos, tiene que existir la voluntad de las partes para poder realizar el contrato y que ambos estén de acuerdo en el precio y en la cosa en la que se va a vender o que se va a adquirir. Dice que por otra parte, para que el consentimiento sea perfecto, no tiene que adolecer de vicios, tal como lo dicta el Código Civil en el artículo 1316. Requisitos para obligarse, dice que sea legalmente capaz, que su consentimiento no adolezca de vicios, que recaiga sobre un objeto lícito y que su causa sea lícita y que su aceptación no haya intermediarios. Dice que también que la causa de los actos jurídicos, el consentimiento del objeto y causa constituyen en los elementos estructurales del contrato. El derecho romano no hizo de la causa un requisito del contrato. La causa estaba denominada como causa civil y era el conjunto de formalidades que daba vida a un negocio. Las partes que intervienen en el contrato de compra-venta es el vendedor más el comprador, y tenemos como resultado el contrato de compra-venta. Las obligaciones de las partes, de parte del vendedor está conservar la cosa, entregar la cosa, y responsabilidad
evisión y de vicios ocultos. Del comprador es a pagar el precio, a pagar los gastos de conservación si fue su culpa o de la no entrega. Dice actuar de buena fe y riesgos de pérdidas antes de la tradición de la cosa. Dice que también que los efectos del contrato de compra-venta, efectos del contrato de la compra-venta son los efectos del contrato, son derechos y obligaciones del que emanan en la compra-venta. El ser un contrato bilateral, emanan obligaciones para ambas partes. Naturalmente, lo que es obligación para una de las partes es el derecho para la otra. En este caso, es el derecho del vendedor recibir el precio que se ha estipulado para llegar a la celebración del contrato, y para la otra parte es recibir ese bien, que es un derecho, y su obligación es dar el precio que ya se ha dicho que vale la cosa o el bien inmueble. Dice que las disposiciones legales que se regulan en el contrato de compraventa los encontramos en el Código Civil de El Salvador, y sus artículos es amplio, por lo que solo mencionaremos los más importantes. Dice que la doctrina nos da antecedentes e historia de los mismos, y nos sirve de parámetros, y sirve de parámetros también a los legisladores cuando crean las normas jurídicas que lo regulan. Aquí tenemos también un ejemplo de un contrato de compraventa. Aquí también están los requisitos para poder vender el objeto o la cosa o el bien. Y aquí en esta parte podemos ver que es donde firman las dos partes que intervienen en el contrato, que es la del vendedor y del comprador. Y esta es la parte del autenticado del acta notarial. Bueno, hasta aquí con la exposición, Lick. No sé si tiene alguna pregunta o los compañeros. Y muéstreme el acta notarial, la página anterior. Y el notario no firma ahí. Ay, yo creo que solo eso hizo falta. No, pregunto si firma o no Sí, firma. licenciado, solamente que me lo dieron, ¿cómo es que se llama? Digital. Entonces, pero sí, el notario es auténtico y es un notario de a de veras que nos dio el acta, solamente que no lleva la firma. Pero sí debe de llevarla. Ah, o sea, la pregunta es, ¿en auténtica firma o no el notario? Esa es la pregunta. Usted dígame si firma o no. Sí, firma, No, licenciado. licenciado, solamente lleva el sello. El sello. ¿Qué dijo? ¿Alguien habló ahí? Sello y firma, Licenciado. licenciado. ¿Sí? Lleva la firma. Porque él Lleva es el la que está firma del dando notario. fe de la... Ajá, firma las partes y el notario. Entonces, eso debe de quedar claro. Y le pone el sello, ¿verdad? Este es un contrato de compraventa que se ha hecho en documento privado, ¿verdad? Que ha sido autenticado por un notario. Bueno, entonces, gracias. Gracias, son las 7:19, 7:18. Porque en lo que... Bueno, 7:18. En realidad, las 7:18, ¿sí? Fíjese que yo venía en carretera y salí tarde del trabajo, pero no me había conectado hasta el momento. Porque dicen que pasaron lista. Bueno, me ha mandado mensaje. Sí, bueno, en el chat puse... ¿Cuál es su que iba nombre? saliendo. ¿Qué grupo es usted? El que está exponiendo ahorita. ¿Y ese qué grupo es? El grupo 2. ¿Cómo se llama usted? Raúl Edwin Serrano Velasco. Vale. Bueno, perfecto. Vamos con el grupo 3. Vamos a ver. Aquí tengo el listado que me han dado. Odalis Vanessa Rodríguez Flores.
Odalis Vanessa Rodríguez Flores. No está. Eric Abraham Flores Marroquín. No está. Presente. Ah, presente. Vaya, miren, vayan subiendo ya la presentación. Suban ya la presentación en lo que yo les paso la lista, para no perder tiempo. Bexabe Stephanie Bonilla Valencia. Buenas noches, licenciado. Presente. Jennifer Alicia Ala Beltrán. Presente, licenciado. Priscila Mayandi Torres Nerio. Buenas noches, presente. Stasi Natalie Crespín Abarca. No está. Presente, Lic. Ah, presente. Vale. Daniela Roxana Recinos Crespín. Daniela Roxana Recinos Crespín, no está. Zaira Vanessa Minero Alfaro. Alison Michelle Barrera Monge. Presente, Lic. Juan Miguel Araniva Cano. Buenas noches, presente, licenciado. Walter Alexander Montes Carranza. Presente, licenciado. Domingo Alexander Rivera Lara. Presente. Bueno, falta Odalis Vanessa Rodríguez Flores. Licenciado. Ella tiene problema con el micrófono. Ajá. ¿Está o no está? Sí, Lic, está presente. De hecho, ella va a compartir la presentación. Ah, aquí está. No me Buenas puso. tardes, Lic. Vaya, vaya. Perfecto. Buenas tardes, soy Odalis. Vaya, usted es Odalis. Sí, es que tenía Vaya. problemas con el audio de la máquina y me tuve que conectar del teléfono rápido. Vaya, perfecto. ¿Y Daniela Roxana Recinos Crespín? Aquí estoy, licenciado. Entonces, ¿ya pusieron la presentación? ¿Quién va a exponer? ¿Quién expone? Pregunto, ¿quién expone? Yo, licenciado, no sé si se ve ¿Quién la. es yo? ¿Quién es yo? Domingo Alexander Rivera Lara. Expositor. Vaya, perfecto. Entonces. ¿Se ve mi imagen? Sí, se ve su imagen. Vaya, ahora comiencen con la exposición, pues. Muy buenas noches. Mi nombre es Domingo Alexander Rivera Lara. Va Voy a a poner. presentar. Va a Sí, presentar. pero una compañera lo va a subir. Vaya, 7:23. 7:23 son en este momento. Vaya, comience, pues. Buenas noches, mi nombre es Domingo Alexander Rivera Lara. Les voy a exponer en nombre del grupo 3, el contrato de permuta. Vamos a estudiar el contrato de permuta con su definición, características y distintas regulaciones para su futura utilización. Vamos a dar conocimiento a cómo he realizado sus requisitos y formalidades para que el uso de este sea correcto para sus funciones y con las partes involucradas y que puedan llevar a cabo sus propósitos personales. En el contrato por medio del cual cada una de las partes transmite a la otra la propiedad de una cosa a cambio de su contraparte, le transmite a su vez la propiedad de otra. Con la permuta es un contrato por el cual se obliga a dar el derecho de propiedad, dominio de una cosa para recibir el derecho de dominio sobre otra. También puede ser un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar el dominio de una cosa y una suma de dinero, pero cabe aclarar que en algunas legislaciones, si la parte en numerarios es superior o igual al valor de la cosa, el contrato se considera de compra-venta. La permuta puede ser utilizada en cierto régimen como un mecanismo legal para el cambio de divisas
cuando esta actividad se encuentra prohibida, limitada por un régimen de control o de cambio. Históricamente la permuta o trueque es una forma primitiva de intercambio anterior a la compraventa, que supone la existencia o moneda y por consiguiente un grado de organización social más avanzado. Se trata de la primera manifestación natural del comercio y aparece en la historia desde el momento en que las primeras poblaciones empiezan a especializar sus profesiones y existen excedentes. Por ello, la importancia social de la permuta decae con la invención de la moneda. A partir de ese momento, las relaciones comerciales pasan a regularse principalmente por medio de la compraventa. Actualmente, el papel económico de la permuta es muy modesto, aunque no ha desaparecido. Vaya, permítame, si no ponen la presentación, ahí van a, 0 les voy a poner en presentación. Vean ahí la rúbrica. Vaya, continúe. La naturaleza jurídica. De acuerdo con el artículo 1867 del Código Civil, la permuta o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro, definición que se critica por limitar las cosas que pueden ser objeto de este contrato de las especies o cuerpos ciertos, dejando por fuera las cosas incorporales y los géneros que de acuerdo al 1689, inciso 1 del Código Civil, pueden permutarse, pues dicho artículo nos remite al 1614 Código Civil, que si nos incluye podemos dar como definición más exacta aquella que lo considera como un contrato en que las partes se obligan a entregar recíprocamente una cosa o un derecho. Al contrato de permuta le son aplicables las reglas de la compraventa, artículo 1690. Por ejemplo, las obligaciones de los permutantes son las mismas que las del vendedor. Puede ser principalmente de naturaleza civil, mercantil o financiera. Las características de estas son: el contrato de permuta es de carácter consensual, bilateral y recíproco. Además, también se caracteriza por tratarse de un acuerdo oneroso que implica la traslación del dominio de cada una de las cosas permutadas. Cuando las partes acuerdan obligarse a través de un contrato, la permuta debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Una permuta consiste en una transmisión de propiedad, de manera que si alguno del contrato no fuera titular del objeto permutado, podría resolverse el pacto. Otra cuestión es que deben reparar las partes, alude a una situación de saneamiento por evisión. La clasificación de la permuta. En su clasificación general es un contrato consensual, recíproco, oneroso. Este tipo de contrato suele ser verbal, lo que no le resta validez a la misma. También se dan que en los casos en que la utilización de este tipo de contratos es común para el intercambio de vehículos. En muchas ocasiones una de las partes paga una suma de dinero además de la entrega de su vehículo. Permuta de derechos o servicios. El contrato de permuta de derechos tiene por objeto el intercambio de derechos reales o personales, como el de usufructo o el de sucesión. En el caso del contrato de intercambio de servicios, estos tienen que ser equivalentes. La permuta procede cuando ambas partes están de acuerdo a hacer dicho intercambio. Los requisitos y finalidades: que los inmuebles sean de valor equivalente. Si el valor de los inmuebles no es idéntico, se puede entregar dinero hasta alcanzar la equivalencia. En el contrato se deberá de reflejar el valor de los inmuebles. Entrega de los bienes. Esto puede ser de forma simbólica, dando las llaves en el acto de la firma del contrato. La entrega mutua de los documentos relativos a la propiedad del inmueble que cada una de las partes transfiere. De haber una hipoteca, la entidad financiera tendrá que aprobar una nueva en nombre de un nuevo titular.
el comprobante del pago del último impuesto previo a la fecha del contrato. Las formalidades, según el artículo 1278 del Código Civil, no se necesita ningún tipo especial de forma para el contrato de permuta. Para su realización únicamente se requiere de la capacidad suficiente de las partes contratantes, su voluntad manifiesta en el acuerdo de las cosas a intercambiar. Las partes intervinientes. Se define como el intercambio por un bien por otro, sin que haya dinero por a salvo, excepciones. Dicho bien puede ser de carácter inmobiliario, mercantil o de cualquier otro tipo de que se pueda imaginar. Debido a la complejidad del concepto en términos legales, todo lo que se debe saber sobre los contratos que lo regulan, un contrato de permuta es el cual las partes involucradas se comprometen a cambiar una cosa por lo general. Suele decir que existen 3 tipos de contratos de este tipo. Estos tienen la finalidad de permutar viviendas o bienes inmuebles, casas, apartamentos, bienes muebles, un coche o cualquier producto físico o derechos y servicios de crédito de sucesión hereditaria o de usufructo. Cabe destacar como principal peculiaridad de los contratos que afectan al intercambio de bienes muebles que, de ser posible, los permutantes deberán llevar al lugar de la celebración de la cosa. Permutar asimismo es lo que afecta a derechos y servicios que deben garantizarse y que sean equivalentes. Es importante no olvidar que el contrato de permuta es de carácter consensual, bilateral y recíproco. Además, también se caracteriza por tratarse de un acuerdo oneroso que limpia la traslación del dominio de cada una de las cosas. Las obligaciones de las partes. Las personas que intervienen en el contrato de permuta son denominados permutantes o copermutantes y que ambos ocupan la misma posición frente al vínculo que les une y los dos tienen los mismos derechos y obligaciones resultantes del contrato. Transferir la propiedad de las cosas o derechos permutados en el tiempo, lugar y condiciones establecidas. Entregar la cosa para que se perfeccione dicha transferencia de la propiedad, produciendo el efecto traslaticio de dominio es la obligación principal de las partes. Responder por los vicios ocultos, o sea, los problemas o carencias que tenga el bien o derechos permutados. Garantizar una posesión pacífica. Custodiar de la cosa es obligación de los permutantes, custodiar y cuidar la cosa hasta la entrega total de la misma. Por otra parte, hasta que llegue a su perfección, ya sea con la sola entrega o con su descripción respectiva en caso de ser bienes inmuebles. Responder en caso de evasión. La evasión es una situación jurídica por la que se produce la privación total de una cosa sufrida por su adquiriente en virtud de la sentencia judicial o administrativa. Pagar la parte que corresponde por la ley de gastos de escritura y registro, excepto en aquellos casos en que se pacta lo contrario. Pagar los impuestos que corresponde a la ley. Los efectos, la permuta produce obligaciones, no transmite por sí misma la propiedad. Ahora bien, es el título traslativo de la misma por cuando junto con el modo, tradición real o ficticia produce la adquisición de la propiedad, obliga a transmitir el dominio de cada una de las cosas permutadas. La permuta es bilateral y por lo mismo produce el efecto jurídico de engendrar dos obligaciones recíprocas entre ambos contratantes, que como en la compraventa le debe dar recíproco de entregar la cosa convenida y de garantizar lo necesario y la posesión pacífica de ella. Disposiciones legales que lo regulan. Para saber cómo funciona un contrato de permuta, está regulado en el Código Civil. El contrato de permuta permite obligar a cada una de los contratantes. Artículo 1687, la permutación o cambio es un contrato que las partes se obligan mutuamente. 1688, el cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, salvo
por la naturaleza de las cosas cambiadas. La ley exige para su enajenación formalidades especiales. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse. Artículo 1690. Código Civil. Las disposiciones relativas a las compraventas se aplicará a la permutación en todo lo que nos ponga la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da y el justo precio de ella a la fecha del contrato. Contrato de permuta y sus partes. Voy a leer acerca de este. En la ciudad de San Salvador, y siendo el día 23 de junio de 2022, según establecido el Código Civil salvadoreño vigente, se lleva a cabo en este contrato la permuta por el cual se presenta por una parte y ejerciendo su propio derecho el señor Alfonso Martínez. Licenciado, no sé si sale la presentación. No sale. Sí sale la presentación, pero no lo que usted está hablando. Ah, bueno, pues se lo voy a leer. Por una parte, y ejerciendo su propio derecho, el señor Alfonso Martínez Flores, quien declara ser salvadoreño, soltero, tener 36 años de edad, de ocupación, profesor, originario de esta ciudad con su domicilio en la calle Los Pinos de la colonia La Rábida, número 3659 de San Salvador, y como contraparte se presenta el señor Francisco Tellez Galván, quien es salvadoreño de nacimiento, casado de 45 años de edad, comerciante originario del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, y tener su domicilio en la calle El Arenal, número 4635 de esta ciudad. Declara encontrarse al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, y siendo estas dos personas consideradas con suficiencia y capacidad legal para contratar y obligarse, quienes vienen a celebrar el contrato mencionado al inicio de este escrito, ajustándose al tenor las siguientes, las cláusulas. Si quiere mejor, ya por el tiempo, bueno, usted habla del título traslaticio de dominio, ¿qué es eso? Que le ayuden sus compañeros, Sus compañeros, los del grupo. Ajá. No. Bueno, entonces, gracias. Son las 7:38. 7:38. Lick, disculpe. ¿Sí? Ajá. Lick, buenas noches. Me gustaría agregar algo más a lo que el compañero dijo. Ajá, ¿qué va a agregar? Bueno, para empezar, lo quiero resumir un poco. El contrato de permuta suele suponerse como un antecedente de la compraventa. El contrato de permuta se diferencia del contrato de compraventa en que la permuta es una obligación entre ambas partes de dar una cosa por otra, mientras que la compraventa es una obligación del vendedor de entregar la cosa vendida y del comprador de pagar el precio de dicha cosa. ¿Vean? Un ejemplo del contrato de permuta podría ser cuando yo me acerco a comprar un vehículo nuevo, ¿vea? A cambio yo estuviera dando mi vehículo usado y la parte restante la podría dar en efectivo. En pocas palabras, la compraventa tiene un precio exacto de por medio y la permuta no. Eso es lo que quería agregar en resumidas cuentas. ¿Y qué es título traslaticio de dominio? ¿Y qué es título traslaticio de dominio? Fíjese que eso sí no me quedó claro a mí tampoco. Bueno. Buenas noches, En el licenciado. examen va a quedar claro. Vaya, vamos con el otro grupo. Grupo 4. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí. Voy a comenzar a Chávez García Cleotilde Carolina. No está.
Clavel de Mejía y Jessica Beatriz. Presente, licenciado. Presente. Pongan ya la presentación en lo que yo les paso lista. Y la persona que va a exponer que se prepare. Cruz Fátima del Carmen. No está. Dimas Hernández Marlon. ¿Está Cruz Fátima del Carmen? Sí, licenciado. Vaya, presente. Dimas Hernández Marlon Mauricio. No, ¿verdad? Marlon Mauricio Dimas Hernández. No está. Fátima Gabriela Hernández Peña. Presente, Vamos a ver. Laguán Mendizábal Germán Salvador. Presente, licenciado. López Ramos Marta Arelí. No está. Marta Arelí López Ramos no está. Mirna Angélica Pacheco Leiva. Presente, buenas noches. Buenas noches. Juliana Stephanie Ramírez García. Presente, buenas noches. Buenas noches. Cristina Isabel Rivas Lobato. No está Cristina Isabel Rivas Lobato. Vaya, entonces no se encuentra Cleotilde Carolina Chávez García. Tampoco Perdón, Lick, no lo había escuchado. Presente. Vaya, ahí está. Presente, licenciado. Vaya, vamos a ver. Dimas Hernández Marlon Mauricio. No está. Presente, licenciado. Dimas Hernández Marlon Mauricio. Usted, Dimas Hernández Marlon Mauricio. Bueno, no está, ¿verdad? Marta Arelí López Ramos. Tampoco está, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Marta Areli dice que no le funciona el micrófono, pero sí está presente. Que me envíe mensaje entonces. Y Rivas Lobato Cristina Isabel. Cristina Isabel Rivas Lobato. No está. ¿Para quién va a exponer? ¿Quién va a exponer? Yo, licenciado. ¿Quién es yo? Yo, Salvador Laguán. Salvador Laguán, vamos a verlo. Vamos Correcto, aquí estoy presente. Solo que voy a esperar a que alguien me ayude ahí con la presentación, porque intenté presentar yo la diapositiva, pero se me apaga la cámara. Vale, entonces, Laguán Mendizábal Germán Salvador, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Vaya, entonces, en este momento son las 7:43. 7:43. Inicia entonces. ¿Algún compañero ahí que me ayude con la presentación? En el grupo de WhatsApp está. Inicio 7:44, lo voy a poner, porque ya son las 7:44. Inicie, pues. Permítame, licenciado, que tengo problemas con la Licenciado, presentación. en lo que hace eso el compañero, ¿cómo es que se comparte las diapositivas? Yo no tengo ni idea de cómo se hace. Ay, Dios, yo tampoco le puedo explicar. O sea, ahí tiene Alguien que me diga rapidito. usted no puede que su otro compañero. Es decir, estamos en posiciones bien difíciles. Compañera, Bueno, a la yo la par- estoy compartiendo. Licenciado, perdón, yo la estoy compartiendo, pero la cámara del teléfono se me apaga. Ajá, bueno, que la comparta otra persona. Inicia la exposición. Eso sí, la tienen que compartir, porque no 0, son 50 centésimas. Ahí después me dice, compañera. ¿Ya pueden ver la presentación? No, no se ve. No, compañero, no se ve. Que alguien le ayude ahí, mientras usted inicia
¿Ya se ve? Hoy sí ya se sí ve. salió, pero Bueno, ya lo quitó. buen inicio, porque no el tiempo se lo va a comer. Bueno, nosotros como grupo número 4 vamos a hablar sobre el contrato de comodato. Encienda la cámara. Ese es el problema que yo le tengo, licenciado, que yo estoy compartiendo la presentación, pero la cámara del teléfono se me apaga. Compártalo en el chat para que alguien se la proyecte, compañero. Mándela al chat de Teams, compañero. Que todas esas cosas. Yo la voy a compartir, la agua. Gracias. Todas esas cosas deben de coordinarlas porque son grupos, son equipos de trabajo. Gracias, Juliana. Bueno, empezando, vamos a empezar con un concepto general que es un contrato de comodato. El contrato de comodato consiste en un préstamo de uso mediante la cual una de las partes deja que otra disfrute algo no fungible, que será devuelto en un momento en el que se hubiera dispuesto en dicho contrato. La siguiente, por favor, compañera. Entonces, un concepto doctrinal del contrato de comodato lo encontramos en el artículo 1932 del Código Civil, el cual nos explica que el contrato o préstamo de uso es un contrato en donde una de las partes entrega a otra gratuitamente una especie mueble o de raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituirla la misma especie, el mismo artículo o mueble, después de un tiempo de uso. La siguiente, compañera. La naturaleza jurídica del contrato de comodato, debemos decir que el contrato de comodato está regulado en el Código Civil en los artículos del 1932 al 1953, en el que las personas que intervienen, ya sean naturales o jurídicas, se llama comodante, que es el dueño de una cosa mueble o raíz, y el comodatario, que es el que adquiere el uso de ella. Debemos señalar que el comodante nunca pierde los derechos reales sobre el objeto que presta, ya que al ceder uno de los derechos, el contrato ya no sería comodato, ya que al ceder uno de esos derechos, fuera mueble o inmueble, ya no fuera un contrato de comodato, sino que fuera un contrato de cesión de derecho. Un ejemplo, al ceder el derecho de usufructo de un mueble o un inmueble, ya no sería comodato, sino que, como lo repito, sería un contrato de cesión de derecho. El contrato, la naturaleza jurídica del contrato, y de todos los contratos en general, se encuentran en el artículo 1310 del Código Civil, siendo la esencia del contrato de comodato el préstamo de uso. ¿Pero qué quiere decir esto? Nos dice que el contrato de comodato es un instrumento jurídico imperfecto, ya que al celebrarse es por un tiempo determinado, ya que una de las partes se obliga a entregar un objeto a otra. En este caso, al comodatante. Pero debido a que es en un tiempo determinado, el contrato se pone como en pausa. Entonces, el contrato de comodato, por ser imperfecto, solamente se llega a perfeccionar al término del uso de la cosa prestada, ya sea esta mueble o inmueble, cerrando de esa manera el ciclo de vida del contrato, y esto lo podemos encontrar en el artículo 1955 del Código Civil. Otro aspecto importante del contrato de comodato es que debe cumplir todas las formalidades de forma y fondo que están reguladas en el artículo 1316 del Código Civil, como lo son que las partes sean capaces, que no tengan ningún obstáculo de los que menciona el artículo 1318 del Código Civil, que sean libres de dar su consentimiento
y que no adolezca de ningún vicio, y que la cosa recaiga en un objeto y y que tenga una causa lícita. La siguiente diapositiva, porfa. Las características del comodato, las podemos decir que el carácter del comodato son las cosas no fungibles. Puede ser del comodato las consumibles, los consumibles están excluidos a menos que se presten para un uso momentáneo que no exige el consumo. El elemento se lo establece del Código Civil, que el comodatario solo adquiere el derecho personal de uso y no puede apropiarse de los frutos ni aumentos sobrevenidos de la cosa prestada. La formación del contrato, la norma justifica que por ser un contrato real y gratuito, y desde el punto de vista económico, no tiene o no hay ningún movimiento para ninguna de las partes. En consecuencia, en el Código Civil solo representa al comodatario en los casos que expresa el artículo 1936 sobre el cuidado y el uso responsable de la cosa prestada y la responsabilidad levísima. Quiere decir que la única forma en que haya un honorario en el contrato de comodato es que el comodatario dañe o extravíe la cosa que se le ha prestado. Solo de esa manera puede exigir o puede haber una restitución civil al comodante. ¿Quiénes pueden ser comodantes? No es indispensable ser propietario de la cosa que se da en comodato. Basta tener con ella un derecho real o personal y uso de goce. Como por ejemplo, podemos poner de que una persona puede ser dueño de un inmueble acá, pero no está en el país, sino que está fuera del país, pero ha dejado a cargo de una persona. Esta persona puede dar en comodato ese inmueble por un tiempo determinado. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, la clasificación del contrato. Dentro del derecho positivo existen 3 ramificaciones que son el derecho público, el derecho privado y el derecho social. En el contrato de comodato lo ubicamos entonces dentro del derecho privado y como es de conocimiento de todos nosotros, el derecho privado es el encargado de regular las relaciones entre las particulares y las cuales son planteadas en nombre y beneficio. También se rige con las relaciones entre particulares y el Estado, cuando se actúa en plena igualdad ante un particular. El contrato de comodato es real porque solamente se perfecciona con la entrega de la cosa. Es unilateral porque solamente una de las partes se obliga, que es el comodante, a entregar por previo acuerdo un mueble o inmueble. Es gratuito porque esto solamente es sobre el uso de la cosa. El contrato de comodato es principal porque no necesita de ningún otro instrumento jurídico para poder existir. Es nominado, es aquel que plantea, que plenamente calificado, desarrollado e identificado por nuestra legislación. La siguiente, compañera, por favor. Hola, la siguiente diapositiva, por favor, compañera. Se me congeló la imagen. Gracias. Gracias. Y como lo había mencionado antes, en el artículo 1955, solamente se convierte oneroso el contrato de comodato cuando por parte del comodante existe un daño o un perjuicio ante la cosa prestada. Mientras la cosa que se ha dado en préstamo sea restituida de manera como se entregó, el contrato sigue siendo gratuito.
es a título personal, ya que la persona que entrega el bien inmueble o mueble importa la calidad le importa la calidad de la persona beneficiaria del contrato. Y por supuesto, debe de existir una voluntad de partes. La siguiente, por favor, compañera. Bien, las partes intervinientes en el contrato de comodato son siempre, ya como lo mencioné, pueden ser personas naturales, entre una persona natural y jurídica, o entre dos personas jurídicas. Las obligaciones es conservar la cosa en buen estado, usar la cosa en los términos convenidos según el uso del contrato de comodato, y al finalizar el tiempo de convenido en el contrato, restituir la cosa en las condiciones en las que fue recibida. Las obligaciones del comodante nacen después de celebrado el contrato, por la razón que suele decir que este contrato es de uno de ellos, considera como sinalagmáticos imperfectos. A eso de sinalagmáticos quiere decir que el contrato, al celebrarse y entregar la cosa, queda sinalagmático, ya que no se perfecciona, porque queda así como en pausa, porque existe la posibilidad de que por el uso, el mal uso o el daño de la cosa le nazca al comodante un derecho civil para reclamar el bien o la restitución del bien. Por eso queda imperfecto y solamente se perfecciona hasta que se restituye la cosa al finalizar el término del contrato. La siguiente diapositiva, porfa, compañero. Los efectos jurídicos, como ya lo habíamos mencionado, en el artículo 1936, dice que el comodatario está obligado a emplear con mayor cuidado y conservación de la cosa, y es responsable de la culpa lesiva. En este punto, todo deterioro que provenga de la naturaleza o del uso ilegítimo de la cosa, quiere decir que le nace un derecho, como repito de nuevo, al comodante de reclamarle al comodatario la restitución o la indemnización de la cosa. La siguiente, por favor, compañera. Y aquí tenemos un ejemplo de contrato de comodato. Dice el ejemplo de no sé si se puede acercar un poquito, pero vaya, mire, el ejemplo quizás lo vamos a dejar. Ahí lo comparten. Todos los trabajos hay que compartirlos porque van a salir en el examen, ¿verdad? Los temas. Son las 7:58 y falta que pase el otro grupo. Así que yo quiero informarle un problemita. Perdone. 7:58. Fíjese. Ajá. ¿Puedo? Sí. Sí, rápido. Es que fíjese que nosotros conformamos el grupo 8. Habían 3 personas que se salieron y están en el grupo 10. Soraya del Carmen Arévalo dice que no pueden subir ninguna presentación. Supuestamente sí. mi compañero habían... Estamos ya... Voy a comenzar con el otro grupo y después platicamos, porque si no, no vamos a subir. Falta otro. Vaya, sí, pues. Sí, por Después, supuesto, entonces. falta otro. Grupo 5. Carrillo Avilés, Melanie, Paola. Presente, Lic. Castillo Ramos, Marjorie, Guadalupe. Presente, Lic. Presente. Suban ya la presentación y prepárese quien va a exponer, porque ya estamos casi contra el tiempo. Cañana Valle, Sandra Noemí. Presente. Chávez Martínez, Kevin Alexander. Presente, Lic. Flores Ruiz, Alejandra Marisela. Presente. Hernández Villegas, Axel Steven. Presente, licenciado. López Arabia y Dida Emanuela. Está. Merino Mengíbar, Josué David.
Presente, licenciado. Presente. Va. Pérez Aguilar, Josué Aarón. Presente, Lic. Sarabia Guido, Rafael Leonardo. Presente, Lic. Ahí con la compañera Sarabia también está presente, a lo que no le sirve el micrófono. De igual manera no mencionó el compañero Amaya Aparicio, que igual está presente. Amaya Aparicio, solo tengo Carrillo Avilés, Castillo Ramos, Cañada Valle, Chávez Martínez. Buenas noches, López licenciado. Alejandra, Hernández Villegas, López Sarabia, Merino Mengíbar, Pérez Aguilar, Sarabia Guido. Esos son los que están en el grupo. Licenciado, disculpe, la compañera Adriana Mejía Cáceres es la líder del grupo y yo soy el sublíder y no nos ha agregado usted en el grupo. ¿Cómo que yo no los he agregado en el grupo? Y no ustedes me dieron los grupos, pues. Aquí está. Sí, pero se los mandamos señalados, el líder, el sublíder, entonces usted ha tomado en cuenta a partir de la... Mejía Cáceres, Adriana Licep. Sí, presente. Sí, correcto. Y Amaya Aparicio, Felipe Ernesto. Está, Amaya. ¿Para quién va a exponer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo, licenciado. Vaya. ¿Quién es yo? No sé quién. Yo, ¿Quién es Axel Hernández. Axel Hernández. Sí. Quiero ver, Villegas, Sarabia, Josué, Amaya Aparicio, Cáceres, no lo hay, Castillo, Sandra Noemí. Hernández Villegas es licenciado. Hernández Villegas, Axel, sí, vaya, comience con la exposición, pues son las 8:02. Comience. Bueno, tengan todos muy buenas noches, compañeros, licenciado Jaime Marroquín. Es un placer dirigirme hacia ustedes en esta noche para hablar acerca de nuestra exposición, que es acerca del contrato de cesión de derechos. Vamos a empezar directamente con la definición para ahorrar tiempo, ya que estamos contra reloj, y yendo directamente con la definición de qué es cesión de derechos. Citando textualmente, nos encontramos que podemos entender por cesión de derechos a aquel negocio jurídico por el que una de las partes transmite a otra la titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa, tratándose sobre derechos reales o sobre otra persona en cuanto a los derechos personales o de obligación. En síntesis, podemos decir que la cesión de derechos es aquel acto en el cual cedemos la titularidad jurídica de un derecho que nosotros poseemos a otra persona. También dentro de este tipo de contratos se involucran terceras partes. Sin embargo, eso lo vamos a ver en su debido momento. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. La siguiente diapositiva con respecto de la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del contrato sabemos que hace referencia a aquellas características y elementos esenciales de la existencia de una figura o institución jurídica, siendo en este caso a los elementos esenciales de esta figura del derecho los siguientes, teniendo entonces que en el contrato de cesión de derechos dependerá de qué tipo de contrato de cesión sea las características o los elementos esenciales que esta va a tener, pudiendo ser esta compraventa, permuta o donación, siendo en el caso de la compraventa que es onerosa, ya que se da a cambio de los derechos cedidos y se paga un precio cierto y en dinero. En la permuta, que también es onerosa, que se da si se cambia de los derechos cedidos, se recibe otra cosa. Y en la donación, que es a título gratuito, en cual ésta se da si los derechos se transmiten, como se menciona, de forma gratuita o sin ningún pago monetario. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a las características de este tipo de contrato. La primera es que es consensual, es decir, que se perfecciona con el consentimiento de dos o más partes. La segunda es que es formal. Por ejemplo, una de las formalidades es la que ustedes pueden ver en pantalla, que dice forma escrita bajo sanción de nulidad por escritura pública. Es decir, que tiene que ser necesariamente
por escritura pública y debe constar por escrito. Y por supuesto, si no estuviera por escrito, estaríamos hablando de una convención y no de un contrato. De forma que este tipo de contratos deben necesariamente cumplir con todas aquellas solemnidades que la ley les designe. La siguiente es que es bilateral en relación a lo que mencionábamos de que es consensual y tiene intervención de 2 o más personas en las cuales una reemplaza a la otra. La siguiente es que son prestaciones recíprocas. Las prestaciones recíprocas, por ejemplo, hacemos referencia a que es onerosa y que existe un contrato, que surgen al mismo tiempo y para cada una de las partes, obligaciones y derechos. Es decir, que una persona se obliga con la otra dentro de esa relación jurídica. Las siguientes son las garantías, que incluye todas aquellas garantías que se le ofrecen al cedente, pudiendo ser esta garantía personal o garantía real. En el caso de las garantías personales, estamos hablando del respaldo tomando como aval la capacidad propia de pago del deudor, y la garantía real, es decir, el respaldo del pago que se hace con base a bienes reales o tangibles, una casa, un carro, y podemos ver que se utiliza, por ejemplo, en la prenda, en la hipoteca y otros tipos similares. La siguiente, por favor. Ahora pasamos con la clasificación de este tipo de contratos. Tenemos que, dependiendo de la naturaleza del contrato, la cesión de derechos puede ser de 2 tipos, conmutativa o aleatoria. En la primera, en la conmutativa, esta parte de un acuerdo entre las partes en cuanto éstas conocen todas las ventajas y desventajas del negocio jurídico. En el caso de la aleatoria, no se conocen estas ventajas o desventajas, puesto que éstas parten de un acontecimiento futuro incierto y queda libre a casos fortuitos. Por lo tanto, se desconocen estas ventajas, desventajas del negocio. Siguiente, por favor. Gracias. La siguiente, estamos hablando de los requisitos. Por supuesto, en este tipo de contratos existen algunas particularidades en ciertos casos puntuales. Sin embargo, todos estos deben cumplir con una serie de requisitos generales, los cuales son los que ustedes están viendo en pantalla. El primer requisito es que debe ser unánime, o sea que no debe existir controversia y debe existir consentimiento entre las partes. La siguiente es que el crédito sea susceptible, es decir, que una persona pueda traspasar su derecho crediticio a otra persona que entre a ocupar su lugar. Por ejemplo, existen algunos tipos de derechos de crédito que no se pueden transmitir, como el que ven ustedes en pantalla, que es el pago de alimentos, porque ese va necesariamente ligado con la persona a la que se designa. Así que hay que tener en cuenta eso cuando se va a instaurar un tipo de contrato de este tipo. La siguiente es la existencia de título traslaticio, el cual justifique la cesión del derecho, y este puede ser una compraventa, una donación, entre otros, dependiendo de qué tipo sea. La siguiente es debe existir la formalización del acto con relación a lo dispuesto por el artículo 672 y todos aquellos requisitos que la ley exija. Como mencionaba anteriormente, siempre es necesario en cualquier tipo de contratos seguir las solemnidades que la ley exige para que éste se vea perfeccionado de la mejor manera. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con las formalidades que tiene relación a lo que estaba mencionando anteriormente. La primera es que debe existir el consentimiento de las partes, que no debe de adolecer ningún tipo de vicio, como lo hemos visto en clases. La siguiente es que debe haber una capacidad por parte de las partes. Recordemos que en el Código Civil, en el artículo 1317 y siguientes, se mencionan los tipos de capacidades, las personas incapaces, capaces, incapacidad relativa y la incapacidad absoluta. La siguiente es el contrato debe constar por escrito. Recordemos que estamos hablando de un contrato y no de una convención, y todo contrato debe constar por escrito. La siguiente es que la cesión no produce efecto con deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por la cesión al deudor o aceptada por este. ¿Esto a qué hace referencia? Aquí vale la pena aplicar un ejemplo práctico de cómo se puede entender mejor esto. Por ejemplo, si yo soy el cesionario de un contrato de cesión de derechos para un carro, digamos, por ejemplo.
si yo soy el cesionario, obviamente yo no soy el titular del derecho, sino que el titular del derecho es otra persona. De forma que si yo, eh, haciendo mis trámites, consigo una persona que va a adquirir esos derechos de ese vehículo, debo de notificarle a la otra persona que es el titular del derecho. A eso hacemos referencia cuando se menciona que debe aceptarse por parte del tercero. Y por último, esta aceptación será expresa, es decir, que debe constar por escrito. La siguiente, por favor. Ahora vamos con las partes intervinientes, que es lo que mencionábamos justo al inicio con la definición, y es que esta es tripartita, dependiendo del caso, a veces bipartita, y tenemos como partes al acreedor primitivo, que es el propietario que cede el derecho de crédito a ceder, el deudor, que es el titular de la obligación, como mencionaba, y el nuevo acreedor, que es quien recibe la cesión del derecho. Siguiente, por favor. Ahora pasamos con las obligaciones de las partes. Las obligaciones de las partes, estas deben cumplirse al pie de la letra y como se establezca en el contrato para que no haya ningún tipo de controversia que se suscite posteriormente. La primera es que deben transferirse las facultades jurídicas de cedente a cesionario. Esto ocurre en el mismo momento en que se celebra el acto. Por ejemplo, en casos donde tal consecuencia no estuviera sujeta a un plazo o condición suspensivo si se trata de derechos ciertos y determinados. La siguiente es que debe transmitir estas garantías accesorias del crédito que vengan aunadas junto con la principal. Es decir, que, por ejemplo, si instauramos un nuevo tipo de contrato de cesión de derechos, no solo vamos a transmitir el derecho principal, sino que también van a venir aunados todos aquellos derechos accesorios o secundarios que vengan con la cosa que sea objeto de esta relación jurídica. La siguiente es que el deudor puede oponerse al cesionario y esto se debe al principio de que debemos necesariamente tener una forma en la cual apelar una relación jurídica que se establezca sin nuestro consentimiento y en perjuicio de nuestra persona. Como mencionaba en el caso anterior, que es necesario que le expliquemos a un tercero que nosotros vamos a hacer ese contrato de cesión de derechos si nosotros personalmente no somos los titulares de la cosa objeto de la obligación. La siguiente, por favor. Ahora los efectos de este tipo de contrato. Este contrato genera ciertos tipos de efectos. El primero es que para adquirir el crédito con todos sus accesorios y privilegios, debe pagar si el mismo es oneroso. En caso de ser gratuito, por supuesto, no va a pagar nada. Y se puede adoptar toda medida cautelar a fines de asegurar su crédito. La siguiente es que respecto a la calidad del crédito transmitido al cesionario, este es de propietario, por lo tanto, en el supuesto de existir título, este debe entregarse por el cedente a fines de facilitar al cesionario su ejercicio en la cesión. Esto, por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía, en el ejemplo práctico, si me hubieran dado a mí ese título translaticio, entonces yo sí hubiera podido, por mi propia acción, hacer este tipo de contratos y no hubiera necesitado tener la afirmación de la otra persona tercera. Y con respecto a los terceros, sus efectos para tener eficacia necesitan del requisito de la notificación al deudor cedido, como mencionábamos anteriormente, entre los requisitos para la cesión de derechos. Siguiente, por favor. Ahora las disposiciones legales que lo regulan. La cesión del derecho se encuentra en el título 25 del Código Civil de la cesión de derechos. También tiene sus 3 capítulos, siendo el primer capítulo de los créditos personales, que comprende el artículo 1691 al 1698 del Código Civil. Su capítulo segundo del derecho de herencia, que tiene relación con esto porque es una cesión de derechos, que se encuentra regulado en el artículo 1699 del Código Civil, el capítulo tercero de los derechos litigiosos, es decir, aquellos casos en los que exista controversia, en el artículo 1701 en adelante. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la explicación del contrato, pero por efectos del tiempo, creo, licenciado, que
mejor omitimos esta parte, pero ustedes pueden verlo ahí y nosotros le podemos compartir el que nosotros tenemos completo para que ustedes puedan observarlo. Pero aquí pueden observar ustedes el prominente cedente vencedor, el prominente cesario comprador y diferentes elementos. Bueno, La siguiente. Yo creo que ya. Sí. Gracias por la. Y con eso, bueno, con eso finalizo mi intervención. Muchísimas gracias por su atención, compañeros y licenciado. Pasen todos feliz noche. Vaya, compártanse todas las presentaciones. De ahí yo voy a sacar preguntas. Estos grupos tienen que pasarse todas las presentaciones ustedes, ¿verdad? Entre ustedes, todos los grupos. Y bueno, agradezco, nos pasamos un poco del tiempo, pero estuvieron bonitas las exposiciones. Espero que estén mejores el jueves, pero sí estuvieron bastante bien. ¿Sí? Mire, fíjese que yo le quiero comentar el problemita que hubo. Somos el grupo 8. Permítame. Bye. Voy a detener la grabación. Entonces, bueno. Gracias a todos y nos vemos en la próxima clase. Bye. Gracias.